Y bienvenido a los estudiantes y demás personas que se han conectado. Vamos entonces a hacer una breve presentación del doctor Gerardo Caitiano. Eh, Gerardo Caitiano es historiador y politólogo, profesor e investigador titular en la Universidad de la República Montevideo. Integra como investigador nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay. Ha sido presidente del Consejo Superior de Flaxo, integrante del Comité Ejecutivo de Claxo. Ha sido docente invitado en numerosas universidades del mundo. Ha publicado numerosos libros y artículos en revistas especializadas, por lo que ha recibido premios nacionales e internacionales. Si es que habiendo dicho eso, le damos la bienvenida al doctor Gerardo Caitiano. Bienvenido. Lo primero que habría que decir es que mi conferencia va a trabajar el tema de, bueno, América Latina y su inserción en el mundo contemporáneo a través de la situación de sus procesos de integración. Y aquí hay dos puntos de partida sobre los que quiero hacer hincapié. En primer lugar, la situación de desintegración de, eh, de América Latina en estos momentos. Estamos viviendo un contexto en donde los, los, este, los procesos de integración no están cumpliendo su rol. Vivimos en América Latina una verdadera sopa de letras vinculada con distintos procesos de integración, Mercosur, la UNASUR que ya no existe, la CELAC que está muy debilitada en cuanto a sus atribuciones, la Comunidad Andina que tampoco existe. En Centroamérica tenemos algo más de consistencia, pero tampoco tenemos organismos internacionales que estén de alguna manera estableciendo una articulación fuerte. Y esto en los actuales contextos es una debilidad muy grande. Ustedes imagínense que América Latina, que más o menos establece el 6% de la población mundial, puso el 30% de los muertos de la pandemia. Y no fue capaz ni siquiera de articular una postura común respecto al tema de las vacunas. Podríamos indicar múltiples circunstancias que están planteando esta situación de desintegración de América Latina. Esto es particularmente grave en el contexto internacional actual, un contexto internacional en donde vemos profundas incertidumbres y en donde, bueno, estamos inmediatamente después de digamos, del triunfo, del retorno al gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump, un Donald Trump reforzado, un trumpismo 2.0, que parece tratar de desplegar en su segunda presidencia muchos elementos mucho más radicalizados de lo que indicó en la primera presidencia. Luego de una administración demócrata que ha sido una administración, digámoslo con cautela, pero ha sido una administración muy deficitaria que no ha podido responder ya no solamente las situaciones internacionales de guerra, a las que incluso ha terminado estimulando, más allá de su retórica, sino que ha vuelto a establecer lo que ya es una pauta muy común en los contextos de los vínculos entre América Latina y los Estados Unidos, que es una inexistencia de planteos, de políticas respecto de Estados Unidos hacia América Latina. Con algunos elementos que hacen todo esto particularmente grave. Ustedes adviertan, sobre todo desde Puerto Rico, las alusiones hacia América Latina y hacia los latinoamericanos que han aparecido sobre todo en la campaña republicana. No se los tengo que recordar porque ustedes lo recuerdan. Y en medio de todo esto, el factor migratorio como uno de los factores determinantes de un triunfo arrasador de Trump en Estados Unidos,
con un porcentaje importante incluso de la población latina, sobre todo entre los hombres, dando su voto a este trumpismo 2.0. Incluso las designaciones, las primeras designaciones en lo que será el próximo gobierno norteamericano, que nos hablan de una radicalización de las posturas ya radicales del trumpismo. Imagínense lo que significa Marco Rubio al frente digamos, de la Secretaría de Estado, como secretario de Estado de los Estados Unidos. Estamos hablando de una radicalización que no solamente va a impactar sobre América Latina, sino una radicalización en lo que tiene que ver con elementos, factores de enorme trascendencia a nivel internacional. Es decir, los primeros dos factores que tenemos es, por un lado, una profunda desintegración en América Latina, que es hija, bueno, del fracaso de muchos de sus procesos de integración. Adviertan ustedes, por ejemplo, que el Mercosur, desde el cual hablo, es un proceso que se fundó en 1991, bajo una pauta que de alguna manera establecía un cronograma que iba a pasar de una zona de libre comercio a una unión aduanera y luego a un mercado común. Bueno, ni siquiera 33 años después hemos podido confirmar una zona de libre comercio plena, y la unión aduanera está absolutamente perforada, y bueno, el mercado común es un sueño absolutamente incumplido. A esto se suma el impacto de la creciente diferenciación ideológica de los gobiernos del Mercosur y de América Latina en general. Siempre hemos planteado de que la diversidad ideológica de los gobiernos que forman parte de un bloque de integración no debiera ser óbice para consolidar, confirmar procesos de integración, porque la experiencia internacional indica que no se avanza en procesos de integración desde la afinidad ideológica. Si no hubiera sido imposible, por ejemplo, la construcción de la Unión Europea. Sin embargo, la emergencia de las nuevas derechas y los contextos internacionales actuales, signados por la guerra en Ucrania o la guerra en el Medio Oriente, hacen que incluso lo que podríamos caracterizar como el proceso de integración más exitoso de este último siglo, como es la Unión Europea, están enfrentando situaciones difíciles. Ustedes imagínense que la presidencia pro tempore de la Unión Europea hoy la lleva adelante un gobernante como Víctor Orbán, que se muestra muy cercano a las posiciones de Trump y de Putin, y que lleva adelante una política muy crítica hacia los grandes ejes de lo que ha sido la política europea en los últimos años. Por ejemplo, asumiendo una postura claramente contraria al tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, firmado en principio en el 2019, y que a 4 años, bueno, hoy navega, digamos, en una profunda incertidumbre que de alguna manera es como el preludio de un nuevo fracaso. Y recordemos que la negociación de un vínculo entre Unión Europea y Mercosur lleva 25 años de negociación. Esta situación digamos, de fracaso de los procesos de institucionalización de modelos de integración se dan en un momento en que América Latina no está en las decisiones más relevantes del mundo. Estamos en una reconfiguración mundial en donde, por ejemplo, tenemos que los Estados Unidos no tienen política hacia América Latina. América Latina no es importante para los Estados Unidos, salvo cuando se vuelve política interna de los Estados Unidos. Lo hemos visto en la elección de Trump. América Latina forma parte de la agenda norteamericana por el tema migración, y aquí tenemos una bomba realmente por explotar.
tenemos una migración que es todo un gran tema dentro de los Estados Unidos, ha sido uno de los temas cruciales en la definición electoral norteamericana, pero tenemos además una migración reforzada por situaciones irresueltas. Advirtamos que tenemos ya los números se vuelven difíciles de confirmar, pero ya tenemos más de 7 millones de venezolanos migrando, y muchos ya no migran hacia el norte, sino que migran dentro de América Latina. Tenemos números realmente impresionantes que están provocando conflictividad dentro de América Latina. En Chile, el factor de la migración venezolana ya está adquiriendo dinámicas de controversia política interna, reforzando a las propuestas de la ultraderecha del neopinochetismo. Estamos hablando de que hay, de acuerdo a algunas estimaciones, 1,5 millones de venezolanos en Chile, lo cual nos está refiriendo que el gran tema de la migración ya no es solamente un tema de la migración hacia los Estados Unidos, sino que comienza a ser un tema muy relevante a nivel de cómo administrar y de cómo construir una alternativa para los millones de latinoamericanos que están migrando dentro de la zona latinoamericana, con gobiernos que no están dando respuestas importantes, respuestas integrales a este tema, y que en muchos casos desatan procesos de xenofobia y aún de respaldo de estos migrantes a las propuestas de gobiernos extremistas, como es el caso del gobierno de Javier Milei en la Argentina. En las últimas elecciones, la irresolución de las últimas elecciones venezolanas ha generado, digamos, que toda esta migración venezolana se vuelva una migración afecta mucho más a los gobiernos de ultraderecha. Esto está generando problemas en un momento en que América Latina tiene problemas de inserción comercial. Su principal socio comercial navega entre una América del Sur, en donde la principal sociedad comercial es con China. En esta última semana hemos visto la afirmación del poder chino en la costa del Pacífico con la inauguración del puerto de Chancay, que marca una presencia muy fuerte en términos ya no solamente comerciales, sino en términos de infraestructura de China en la zona Pacífico de América del Sur, pero sabemos bien que los vínculos de China con México y con Centroamérica y el Caribe son diversos. ¿Por qué? Porque, bueno, el principal vínculo de Centroamérica y Caribe y de México se dan con los Estados Unidos. Entonces hay una fuerte competencia, por ejemplo, entre México y China por el mercado norteamericano. Recordemos que en los últimos años México ha superado a China en cuanto a su penetración en el mercado norteamericano. Y también advirtamos que la postura de Trump, que ha sido anunciada para esta segunda administración, es una postura fuertemente contraria a la penetración comercial tanto china como europea y a una postura de reforzamiento de las políticas proteccionistas también con México. Ha hablado de un incremento de los aranceles. Esto se da en un contexto en donde América Latina y particularmente América del Sur no está haciendo valer sus riquezas estratégicas en este contexto. América Latina, más allá de sus dificultades para insertarse en este contexto de incertidumbres, es una región que tiene relevancia estratégica por sus riquezas en múltiples aspectos. Pensemos, es un continente que tiene una gran producción y una gran capacidad de producción de energía, tanto renovable como no renovable, en un contexto en donde el tema energético vuelve a ser crucial, sobre todo después de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos hablando de una América
sobre todo en América del Sur, pero también América Latina en general, con una gran riqueza en metales estratégicos. Pensemos en lo que significa el litio y la gran riqueza de litio, de hierro y de otros metales estratégicos en América del Sur. Pensemos en la riqueza en agua dulce dentro de América Latina, las grandes cuencas de América del Sur. Pensemos en la variedad de la diversidad, de la biodiversidad y de las debilidades que tiene América Latina como un continente muy endeble, muy debilitado, muy frágil, muy vulnerable a los cambios climáticos. Pensemos en la capacidad que tiene América Latina en la producción de alimentos. Somos la zona de producción de alimentos no solamente más fuerte, sino la más eficiente. Y todos estos factores, dentro de una América Latina desintegrada y que pesa poco en los debates internacionales, refieren a elementos estratégicos en el nuevo contexto. Eso hace que este desinterés relativo de de los Estados Unidos respecto a América Latina sea ocupado por presencias mucho más vigorosas. Pensemos sobre todo en América del Sur. En América del Sur, como ya decíamos, China es el principal socio comercial y es un socio comercial que afirma, bueno, su proyecto de la ruta de la seda de una manera vigorosa. Hablábamos del antecedente ya cercano del puerto de Chancay en la costa del Pacífico peruano. Pero también estamos hablando de una América Latina que podría tener grandes capacidades para asociarse económica y comercialmente con los BRICS, en un contexto en donde los BRICS, con múltiples contradicciones, pero también con posibilidades, se afirman como una alternativa frente a unos Estados Unidos y a una Unión Europea que no terminan de conformar una zona que pueda mirar de otra manera al llamado sur global. En ese contexto, obviamente, no tenemos por qué decir que la integración también, la desintegración de América Latina se traduce en disparidades absolutas en términos de políticas exteriores. Demos algunos ejemplos. Mientras Milei está haciendo una propuesta de política exterior imposible, con los grandes ejes de Trump y de Israel, dos gobiernos extremistas, otros países como México, ya con una economía fuertemente integrada en los Estados Unidos, está tratando de encontrar una nueva alternativa en un contexto en donde Trump no vacila en amenazar con una nueva reformulación del del Tratado Norteamericano de Comercio, lo cual afectaría notoriamente a la economía mexicana. Estamos hablando de la diferencia aguda entre un Mercosur que ha apostado con mucha fuerza a consolidar finalmente el acuerdo con la Unión Europea y una Unión Europea que no termina de confirmar su predisposición a una negociación final con países en donde el lobby agrícola es un lobby que está impidiendo cualquier avance en un tratado que, repito, lleva 25 años de negociación infructuosa. Estamos hablando de, por ejemplo, países que buscan denodadamente acuerdos comerciales con China, pero que al mismo tiempo confrontan con la posición norteamericana, que no va a variar, que ve con malos ojos la presencia de China en la región, pero también la presencia de otras potencias, como Rusia, como Irán. Entonces, se da esta situación en donde, por un lado, tenemos una América Latina en su máximo nivel de desintegración, con sus organismos de integración que no están funcionando. Y obviamente, solamente referimos a algunos, pero no tendríamos que hablar de, bueno, la futilidad absoluta de la Organización de los Estados Americanos,
que ha vuelto a estar fuertemente asociada con la postura norteamericana respecto a la región. Muchos analistas han planteado que después de este gobierno, de este triunfo arrasador de Trump, cuando América Latina mira hacia, bueno, los signos de esta nueva política, de la eventual nueva política norteamericana hacia la región, no solamente tienen que mirar los aspectos más políticos o los aspectos más financieros, sino que también tienen que pensar en los aspectos más vinculados con la seguridad, más vinculados con el tema de la seguridad estratégica. Y también tienen que pensar en los temas, bueno, del Silicon Valley, de las propuestas de pugna por los avances en el campo científico-técnico que están poniendo a América Latina en ese dilema de hierro entre una búsqueda de asociación estratégica con China, que está peleando esa zona capital del desarrollo de los nuevos mercados internacionales, el avance científico-tecnológico y su incorporación en el marco de nuevos esquemas productivos, pero que en su relación con América Latina despliega, bueno, esquemas que no varían en cuanto a esa inserción secundaria, a esa inserción de subordinación. ¿Qué es lo que vendemos desde América del Sur hacia China? Bueno, minerales sin procesar y alimentos sin procesar. Es decir, que no modificamos básicamente nuestras alternativas. También esa ausencia de integración tiene que ver con el debilitamiento de las posturas de los países que en otro momento establecieron posturas de liderazgo integrador. Brasil, el Brasil de Lula, es un Brasil que tiene grandes problemas internos. No olvidemos que Lula gana esta nueva presidencia que está ejerciendo, su tercera presidencia, la quinta de un gobierno liderado por el PT, pero que tiene grandes restricciones políticas internas, con un Congreso en donde la derecha bolsonarista es muy poderosa y limita fuertemente las capacidades de acción de Lula. No olvidemos que otro país que ha tenido vocación hegemónica como Argentina, se encuentra en una situación, bueno, deplorable, con el despliegue de un ajuste estructural paleolibertario como el que ha desplegado Milei, que ha llevado a más del 55% de la población argentina a una situación de pobreza y de indigencia. No olvidemos que Colombia, que podría ser el otro gran país de Centroamérica, no termina de resolver sus problemas internos y que el gobierno de Petro tiene grandes problemas para articular con el Congreso. No olvidemos tampoco la deriva autoritaria de regímenes como los regímenes de Venezuela y de Nicaragua, que están estableciendo una situación de aislamiento. No olvidemos los grandes problemas de Cuba, que a una situación de aislamiento internacional generada por una postura que tiende a radicalizarse bajo Trump, se suma, bueno, el fracaso de muchas de sus posturas internas. No olvidemos también a gobiernos como el de Bukele, que está planteando, bueno, alternativas sumamente radicales en el contexto de una América Latina profundamente conmovida por problemas de inseguridad. Y no olvidemos a México, en donde, bien, el gobierno de AMLO ha tenido un gran respaldo electoral con, bueno, un triunfo de su candidata Claudia Sheinbaum muy fuerte, pero que es un México absolutamente volcado en su estructuración económica con los Estados Unidos, gobierne quien gobierne, y que es un México que, por lo menos bajo el periodo de AMLO, veremos qué pasa con la nueva presidenta, no ha desplegado una estrategia de vínculo internacional relevante con el resto de América Latina. Entonces, lo que estamos viendo es una situación en donde tenemos un mundo en reconfiguración incierta a nivel del orden internacional. Algunos hablan, a mi juicio con error, de una nueva guerra fría con dos grandes potencias que serían Estados Unidos y China,
pero yo digo con error porque quienes hablan de una nueva Guerra Fría debieran identificar, bueno, las dos grandes alternativas que esta supuesta nueva Guerra Fría estaría implicando. Y creo que no hay dos alternativas respecto a lo que es Estados Unidos por un lado y China por el otro. China no es un hegemón benévolo, es una alternativa en términos comerciales y en términos de reinserción internacional. Le ha dado un vigor importante a los organismos de los BRICS, pero no olvidemos que allí hay situaciones sumamente difíciles que han sido incluso expresión de los problemas de América Latina para insertarse en un nuevo orden internacional. Advirtamos que el gobierno de Milei de la Argentina rechazó la integración ya resuelta de la Argentina dentro de los BRICS, con todo lo que esto hubiera implicado. Y recordemos que hace pocas semanas Brasil vetó el ingreso de Venezuela a partir de las irregularidades reconocidas de su proceso electoral, con lo que implica que América Latina no termina de configurar un rumbo en ese nuevo orden internacional. Europa tampoco está dando respuestas y tenemos a una América Latina con presencias externas, con una posición agresiva de los Estados Unidos y muy limitado en cuanto a sus posibilidades de alternativas. Estamos viendo una América Latina muy dispersa en los enfoques de sus gobiernos y eso hace que la América Latina esté en un contexto de reconfiguración mundial en una posición, digamos, no de irrelevancia, en el sentido de que tenemos capacidades y poderío estratégico en varios aspectos, pero tenemos una incapacidad absoluta para configurar una postura única. Advirtamos que ahora tenemos la reunión del G20. Bien, en la reunión del G20 hay 3 países latinoamericanos con representación directa: México, Brasil y Argentina. Los presidentes de Brasil y de Argentina no se hablan y tienen posturas absolutamente antagónicas. Y la postura de México es una gran incertidumbre, porque anteriormente la postura de AMLO ha sido una postura muy lejana a configurar, bueno, un liderazgo alternativo o por lo menos asociado con el de Brasil en una perspectiva progresista. Podríamos entonces culminar esta primera parte de la exposición diciendo que esta desintegración, esta situación de desintegración, de inoperancia de los procesos de integración actualmente en curso en América Latina, situación de inoperancia que no nace en estos últimos años, que viene de fracasos reiterados de sus procesos de integración en los últimos años, hoy adquieren mayor relevancia en un contexto internacional signado por cambios de reconfiguración dramáticos, con gobiernos de ultraderecha que parecen estar prevaleciendo a nivel de núcleos muy relevantes de Occidente. Ya lo tenemos en Europa, en donde hay un agrupamiento de neopatriotas de ultraderecha que hoy está siendo, acaba de configurarse como un bloque dentro del Parlamento Europeo bajo el liderazgo nada menos que de Santiago Abascal, que es el líder de Vox. Estamos viendo un orden internacional en donde se respira guerra con un gobierno ultraderechista y belicista en Israel que está generando, a partir de un escenario de violencia extrema, una reconfiguración del Medio Oriente que no sabemos en qué puede terminar. Estamos viendo un segundo trumpismo que va a entrar, digamos, en acción a partir del próximo 20 de enero, cuyas políticas se perfilan como políticas mucho más radicales que la del primer periodo trumpista. Estamos viendo un mundo en donde, bueno, Rusia parece configurarse como el gran vencedor en la guerra contra Ucrania, pero no parece establecer posibilidades de reconfiguración en términos positivos para América Latina. Y China ofrece una alternativa, pero es una alternativa que vuelve a consolidar viejos vicios, el ultraextractivismo,
como práctica central de los modelos de desarrollo, y una situación de subordinación bajo, digamos, la venta básicamente de commodities. ¿Esto qué implica? Implica que América Latina, que tiene capacidades estratégicas en términos de poderío de recursos naturales vinculados con asuntos claves en el contexto internacional, se encuentra en una posición alejada de los centros de decisión en un momento en donde se está reformulando el orden internacional. Un analista como Juan Gabriel Tocatlián planteaba en esa situación que frente a un sistema internacional sobrecargado, como es el actual, en donde Naciones Unidas y en general el multilateralismo no están funcionando, ni siquiera para contener los escenarios de guerra terribles que estamos viendo en muchos lugares, no solamente en Medio Oriente y en Ucrania, sino en otros muchos lugares. En un contexto de guerra, con violencia, con gasto militar, con una situación de indefensión y subordinación de buena parte de América Latina. Quiero señalarles que no necesito advertirles a ustedes que están en el Caribe la relevancia del poderío militar norteamericano, pero quiero señalarles también que la Cuarta Flota norteamericana está presionando sobre América del Sur. ¿Por qué? Y bien, porque América del Sur, básicamente para los Estados Unidos, sin complementación económica fundamental, lo que implica es seguridad. Y estamos hablando de una América Latina extraordinariamente insegura, en donde sin que haya todavía guerras interestatales, tenemos niveles de violencia enormes vinculados con la creciente penetración de poderes fácticos como el narcotráfico o el delito organizado. No hay gravitación. América Latina no gravita en los escenarios internacionales porque no puede acomunar sus posturas mínimamente. Son posturas y son políticas internacionales de inserción internacional muy, muy dispersas. No ha podido lograr ni siquiera confluencia de posiciones ante situaciones tan dramáticas como la guerra internacional o como, bueno, los procesos de deriva autoritaria en Venezuela y en Nicaragua. Y en ese contexto, bueno, la situación de la falta de desintegración y de la inoperancia de sus políticas de inserción internacional vuelven a convocar a salidas en solitario. Es como que Milei apuesta a que el futuro de la Argentina va a estar en una asociación privilegiada con el gobierno de Trump y con el gobierno de Israel, en una apuesta absolutamente imposible. Estamos viendo de que otros países abren sus economías violentando los procesos de integración comercial, buscando lo que hoy en el mundo no existe, que son tratados de libre comercio con desgravación arancelaria. Estamos viendo que los intentos de Lula, un Lula tan relevante como debilitado en términos políticos, luego de haber triunfado sin mayoría en el Congreso en Brasil, a los efectos de tratar de afirmar un camino de integración, no logran la correspondencia necesaria. De allí que quiero terminar esta primera parte de la exposición para abrir a las preguntas, planteando un poco esta situación tan contradictoria de una América Latina que tiene capacidades estratégicas vinculadas con problemas mundiales que podrían darle un lugar de relevancia en las definiciones de política internacional en un momento de reconfiguración del orden internacional, pero que se encuentra absolutamente relegada en los grandes escenarios de definición mundial. La apuesta más relevante que uno podría distinguir es la apuesta a los BRICS, en el sentido de, bueno, ante el fracaso de una inserción mínimamente compatible con los Estados Unidos y con Europa, bien, los BRICS, con su incorporación, a veces retórica, a veces efectiva, del llamado sur global, podrían ser una alternativa
importante. Pero estamos viendo de que América Latina en conjunto no está orientándose allí y que se ven contradicciones muy graves con una posición que ha sido originariamente fuerte de Brasil en la construcción de los BRICS, pero luego, bueno, una Argentina que cambia el signo ideológico de su gobierno y desestima lo que fue el principal logro de la política internacional del gobierno anterior, que era la integración en los BRICS, y la posibilidad de que Venezuela, una Venezuela con un gobierno legítimo que ha establecido a todas luces un camino fraudulento para la reconfirmación de Maduro al frente del gobierno venezolano, es vetado nada menos que por Brasil y por el Brasil de Lula. Entonces, yo vuelvo a establecer esta situación compleja, esta situación difícil, esta situación preocupante, en un momento en donde América Latina vuelve a establecer sus grandes retos de siempre, sus grandes retos de afirmación democrática, sus grandes retos de afirmación de un esquema de autonomía en términos de política internacional y de inserción internacional, sus grandes retos de, bueno, modelos de desarrollo que superen los proyectos extractivistas, sus grandes problemas de violencia interpersonal, con situaciones de penetración del narcotráfico y del delito organizado que están adquiriendo niveles importantes, sus grandes problemas de sustentabilidad, una zona que es la zona de mayor biodiversidad del mundo y que tiene extraordinarias vulnerabilidades ante el cambio climático. Bueno, toda esa vieja problemática de América Latina se encuentra en un momento de redefinición del orden internacional sin un vínculo integrador que permita que América Latina pueda tener una postura, no digo una postura única, pero por lo menos una postura convergente. América Latina, los países de América Latina que integran el G20 nunca llegaron a tener una posición única. Incluso muchas veces en el G20 discreparon entre sí Argentina, Brasil y México. Pero convergencia en ciertas claves en un contexto de este tipo, que incluso pudieran superar diferencias en términos ideológicos, bueno, es un panorama completamente irreal. Cuando estamos viendo, por ejemplo, que el presidente de Brasil y el presidente de la Argentina, sobre todo a instancias de una política absolutamente agresiva del presidente Milei, no se hablan, no parecen tener vínculos diplomáticos mínimos. De allí que, bueno, la visión no sea apocalíptica, pero sí sea una visión muy preocupante respecto a esta asociación entre una profunda desintegración de América Latina y al mismo tiempo de una situación de marginalidad en momentos en que en el mundo se establecen los elementos clave de lo que va a ser una reconfiguración internacional muy poderosa. Quisiera abrirme ahora a la segunda etapa de preguntas o de intervenciones. Estás muteado, no te escucho. Sí, bien, muchas gracias por su exposición, ¿no? Me parece una excelente presentación, ¿no? Sobre los conflictos de integración en la región. Le recordamos a los colegas que están en línea que pueden hacer preguntas por el chat. Le pregunto yo, a mí me parece interesante viéndolo quizás desde una perspectiva de una historia más cercana, ¿no? Obviamente, si nos remontamos a la historia, vemos que efectivamente en América Latina y el Caribe ha habido muchísimas razones, ¿verdad? Para la falta de integración. Se han intentado toda una serie de asociaciones comunitarias, etcétera, y entonces, inclusive, posterior a la Guerra Fría, cuando parecía, ¿verdad?, ser quizás un espacio más idóneo para profundizar esos procesos de integración, aún así han quedado cortos, ¿no? En términos de la pasada década, ¿no? Y estoy hablando quizás un poco antes de la pandemia, alrededor del 2010, y quizás partiendo un poco de lo que fue la crisis del 2008, ¿no? Que específicamente la crisis en los Estados Unidos, bienes raíces y financieras.
comenzaron unos procesos muy particulares para impulsar esa integración, pero efectivamente también han sido tronchados, han quedado demasiado cortos en el camino, ¿no? En términos de esa historia más reciente, porque yo creo que hay un punto también de partida también después posterior con relación a la pandemia. Pero, ¿qué usted diría que es lo que lo ha limitado quizás un poco antes de la pandemia y obviamente posterior a la pandemia, que ha hablado mucho sobre, ¿verdad?, el impacto de la geopolítica, porque sin duda ese ha sido quizás una de las situaciones que más ha impactado la situación global contemporánea. Sí. Sin duda, si nos vamos a la política más reciente en términos de integración, bueno, tú tienes, vamos a ir analizando algunos de los primeros, cómo han actuado los organismos de integración en América Latina. En primer lugar, se ha confirmado, después de algunos intentos que permitieron abrigar algunas expectativas de cambio, por lo menos de cambio gradual, que la Organización de los Estados Americanos, bajo la presidencia del uruguayo Almagro, bueno, ha desvirtuado absolutamente sus roles y ha vuelto a sus peores momentos a nivel internacional. El sistema interamericano ha vuelto a ser un sistema fuertemente asociado con el predominio norteamericano. Almagro, que quiero recordarles a todos, fue el canciller del gobierno de José Mujica en Uruguay, un gobierno de izquierda. Cuando asumió la Secretaría General y está en su segundo periodo, hizo una reorientación absoluta de sus posturas y asumió una postura absolutamente pro-norteamericana, que evitó que el sistema interamericano pudiera incluso mediar en situaciones políticas dramáticas. Nosotros lo estamos viendo, a situaciones de crisis política en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, muy lamentables todas. La OEA no tiene legitimidad para mediar. Bien, si pasamos a Mercosur, por ejemplo, que es una zona muy, muy específica, bueno, vemos a un Mercosur que digamos que ha incorporado a Bolivia, que ahora incluso se discute la posibilidad de incorporar en términos comerciales a Panamá, y habrá que ver cómo funciona todo esto, que tiene suspendida a Venezuela por la situación política, pero que está incumpliendo sus tratados. Es como algo que funciona, pero que no cumple sus roles. Eh, no solamente en el campo comercial. En el campo comercial, hoy tenemos que no existe la zona de libre comercio, hoy tenemos que la unión aduanera está absolutamente perforada, hoy tenemos que la capacidad de negociar tratados extrazona es una capacidad que, que es una y otra vez fracasada. Hoy vemos que, por ejemplo, no hay convergencia de políticas públicas. Estamos hablando de una región como el Mercosur, que tiene una de las zonas más ricas en biodiversidad y en agua dulce, como es la cuenca del Río de la Plata, y no lleva adelante políticas comunes. Imagínate una cuenca multinacional que no despliega políticas de protección multinacionales, ni siquiera con un organismo. eh, Estamos hablando de que el Tratado de la Cuenca del Río de la Plata se fundó en 1969, muchos años antes de la creación del Mercosur, que fue en el año 91. Estamos hablando de, bueno, la extinción de la UNASUR, que nació como expresión de un proceso en donde Brasil afirmaba su enfoque sudamericano. Estamos hablando de la persistencia de la CELAC, pero es una persistencia, bueno, bastante anodina, en el sentido de que la CELAC es un foro que tiene un valor importante en términos que es un foro reconocido, por ejemplo, por China, por ejemplo, por otras grandes presencias, como un foro de interlocución. También Europa la reconoce a la CELAC. Pero estamos viendo de que los países latinoamericanos asignan
relevancias muy disímiles frente a la CELAC. Incluso estamos viendo a que siempre se habla de que en procesos de integración virtuosos, los países que pueden desplegar roles de liderazgo tienen que tener asociaciones más o menos informales, tienen que tener comunidad de miras. Y lamentablemente no estamos viendo eso en gobiernos que supuestamente debieran tener enfoques más o menos convergentes, como es el gobierno del Brasil de Lula o el gobierno del México de AMLO. Y recordemos también que en el campo reciente, bueno, tuvimos en Brasil esos 4 años terribles del bolsonarismo, años terribles que coincidieron con la pandemia, y luego de un gobierno realmente destructivo, en donde Brasil fue un país con más de 700.000 muertos por la pandemia, uno de los países que desplegó una política más fracasada. Bueno, el bolsonarismo en la segunda vuelta última no terminó de ganar por muy pocos votos. O sea, estamos viendo una América Latina muy trancada políticamente. Advirtamos lo que significa que Bolivia, que tiene riquezas minerales estratégicas, hoy tenga problemas de abastecimiento petrolero, y hoy veamos la fractura de lo que ha sido el partido gobernante en los últimos 20 años, con la fractura personalizada en la figura del actual presidente Arce y del líder histórico Evo Morales, a partir de una cuestión de reelección. Advirtamos, por ejemplo, la situación de Chile. Chile, antes de la pandemia, vive, bueno, el famoso estallido social de octubre del 2019. Y allí los partidos históricos, la plataforma de la concertación que había respaldado los gobiernos de centroizquierda desde el fin del pinochetismo, y por otra parte los gobiernos clásicos, los partidos clásicos de la derecha, Renovación Nacional y la UDI, que habían respaldado los gobiernos de Piñera, se desplomaron y emerge un nuevo sistema político, pero un nuevo sistema político que ni siquiera ha logrado reformar la constitución pinochetista, y un escenario de cara a las elecciones del próximo año, en donde quien se perfila como el, no sé si el ganador, pero alguien que va a estar en la definición, es nada menos que una figura como Kast, que representa el peor neopinochetismo. Entonces, si recorremos América Latina, si recorremos Centroamérica, con la experiencia, con el laboratorio punitivista de Bukele, si recorremos incluso la situación dramática que estamos viviendo en términos de migración. Tú me estás hablando desde Puerto Rico. Bien, a mí me ha impactado enormemente. Yo conozco Puerto Rico, tengo una adhesión latinoamericana con Puerto Rico. Y lo que he visto en esta elección norteamericana última ha sido terrible. El insulto más grave que merece estar entre los anales de la historia latinoamericana, que se produjo en un acto republicano de las últimas semanas realizado en el Madison Square Garden. Y luego ese conflicto, corrígeme, hoy hay más puertorriqueños residentes en los Estados Unidos que puertorriqueños viviendo adentro de Puerto Rico. Así es, sí. Bueno, y sin embargo la votación de un estado como Filadelfia, que era un estado clave, en donde hay una gran concentración de puertorriqueños, fue una confirmación del poder de Trump. Entonces, ni siquiera estamos viendo una conciencia afirmada de esa población latino-norteamericana, que es una población de enorme relevancia y que forma parte de uno de los temas capitales que definieron la última elección. Yo cuando veía que el 45% de los migrantes latinos hombres habían votado a Trump, bueno, podía llegar a especular sobre las razones que habían llevado a ese voto. Pero advertía una vez más
que estamos teniendo problemas para consolidar lo que es una base cultural innegable, rica, que tiene una trascendencia histórica muy relevante, en una presencia política que pueda, de alguna manera, afirmar nuestra inserción en un contexto internacional tan afirmado. Agregando a esto, y esto es algo importante para ustedes, que hoy el frente migratorio, el frente del tema de la migración, ya no es solamente un frente de los migrantes en los Estados Unidos, que es tal vez la clave. Hoy tenemos otro frente migratorio, que son los millones de migrantes latinoamericanos que están deambulando por el resto de América Latina, los migrantes que están en la situación intrazona y que están generando increíblemente problemas de xenofobia. Estamos hablando de que en países como Ecuador, en países como Argentina, en países como Chile, la xenofobia contra migrantes latinoamericanos es un tema que está incidiendo en las políticas internas y que sobre todo es aprovechado por las posturas más derechistas y conservadoras. Entonces, bien, es como que América Latina, ante el fracaso de sus procesos de integración, tal vez tenga que afirmar objetivos más modestos, pero cumplirlos. Porque si uno ve los tratados de integración, ve una retórica gigantesca, ve grandes objetivos, ve la utilización de la historia como la afirmación de un destino manifiesto que lleva a la unidad latinoamericana. Pero cuando uno ve la realidad cotidiana de nuestros países, lo que está viendo es lo que hablábamos, una profunda desintegración que puede llevar a una América Latina que es el continente más desigual del planeta, pero que es uno de los continentes más ricos en productos esenciales para este momento de la humanidad, lo puede llevar a una situación de irrelevancia, que es tal vez la peor de las situaciones posibles para nuestro continente. Bien, gracias. Dos cosas que sé que tenemos, no tenemos mucho tiempo, pero quizás para finalizar, dos preguntas. Una colega preguntó sobre el caso de Puerto Rico, que ya hizo una mención, o quizás también en términos generales el tema del Caribe y Centroamérica. Por lo menos tres cosas que para mí me gustaría preguntarle antes de irnos. Una es, y ya hablo un poco sobre el estatus de la CELAC. Número dos, también modelos como la Alianza del Pacífico, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión sobre ese? Y en fin, ¿verdad? Lo que espera con Trump, un poco de cuál podría ser el impacto de la llegada de Trump a corto y largo plazo. Mira, para mí el Caribe siempre ha sido una zona estratégica para América Latina. Y por eso, cuando se habla de América Latina, hay que hablar siempre de América Latina y el Caribe, porque siempre tenemos como una especie de olvido. Incluso cuando hablamos de Centroamérica, nos olvidamos del Caribe. Y en el Caribe está la zona fundamental de eso que los Estados Unidos han hablado como el patio trasero. Ahí están las fronteras de algo que no podemos sino seguir calificando de imperio. Es un imperio, claro que es un imperio. Yo, digamos, el impacto que recibí cuando fui por primera vez a Puerto Rico, con una sociedad netamente latinoamericana en su cultura, en su desarrollo, y ver las banderas norteamericanas, no pude sino sentir un gran impacto, un gran impacto. Cuando a eso se le suma que la situación económica de Puerto Rico tiene, bueno, la gravedad de lo que tiene. Cuando a eso se le suma que las posturas independentistas, a la luz de lo que han sido los últimos plebiscitos y referéndum, no parece tener un espacio, pero que hay posturas autonomistas que quieren un vínculo diferente con los Estados Unidos y que encuentran del lado norteamericano una situación de desprecio gigantesco, personalizada ahora por Trump, pero que no ha tenido en los gobiernos demócratas posturas muy diferentes. Cuando, y estoy hablando digamos, de la tradición de las dos alas del Caribe, siempre el ala de Puerto Rico y el ala cubana. Cuba duele
Cuba duele, porque Cuba cumple 65 años de una revolución que hoy está confrontando con situaciones de problemas ya de derechos humanos fundamentales, alimentarios, en la convivencia de los cubanos, y en una situación de aislamiento internacional muy grande. Entonces, el Caribe, que es una zona estratégica, junto con dos naciones que tienen su inserción caribeña, más allá de que estén una en Centroamérica, como Nicaragua, y otra en Sudamérica, como Venezuela, nos están hablando de que ya no la ideología, porque yo creo que ahí los debates ideológicos han quedado muy atrás. No sé a qué ideología puedo referirme cuando hablo del actual gobierno nicaragüense. No sé a qué ideología puedo referirme cuando hablo del actual gobierno venezolano. Lo que sí estoy viendo es que las apuestas estratégicas que buscaron consolidar un vínculo con la zona centroamericana y el Caribe, pero sobre todo con esa zona estratégica del Caribe para reincorporarla a América Latina en términos de una suerte de vínculo continental, están fracasando. Y la referencia que tú me hacías respecto a la Liga del Pacífico, bueno, la Liga del Pacífico nació como el avance de los Estados Unidos con países que en ese momento eran países socios para construir, bueno, una integración para afirmar libre comercio. Entonces estaba el México del PRI del PAN, estaba la Colombia de Uribe y de Duque, estaba el Chile, ese Chile tan raro de la apertura irrestricta en zonas, en tratados de libre comercio, estaba este Perú, bueno, que tiene partidos sin presidente y presidentes sin partidos, con esa situación política en donde en los últimos 5 años hemos tenido casi 6 presidentes y una debilidad muy importante que lo hace muy endeble en cuanto a su inserción internacional. Bueno, esa Liga del Pacífico, que estaba expresando un fenómeno global, que el eje económico fundamental había pasado del Atlántico al Pacífico, y que hoy la zona de mayor dinamismo económico era la zona de Asia-Pacífico, y era la zona, digamos, del impulso de las últimas décadas de China, que la han configurado como la segunda potencia económica, disputando áreas de incorporación de valor sumamente relevantes a nivel mundial. Pero entonces la Liga del Pacífico, que en realidad era un proyecto norteamericano, sin embargo, a la hora de la afirmación, cuando se discutió el Acuerdo Transpacífico, el TPP, que era inequívoco que los Estados Unidos no lo iban a querer. ¿Por qué? Y bien, porque ahí estaban sus litigios que permanecen, su enemistad estratégica con China. Entonces, estábamos viendo un proyecto que funcionó mientras fuera subordinado a los Estados Unidos, en una lógica profundamente liberal. Pero estamos en un mundo en donde la libertad de comercio es tan invocada como incumplida. No va a haber tratados de libre comercio con Trump. Trump está hablando de incrementar un 25% los aranceles de los productos mexicanos. Si eso pasara, y con Trump puede esperarse cualquier cosa, estamos viendo una situación catastrófica en la economía mexicana, que ya es parte de la economía norteamericana. No es que México tenga a su principal socio comercial en los Estados Unidos, es que México, en términos económicos, ya forma parte de la economía norteamericana, como han planteado todos los grandes geopolíticos contemporáneos. Entonces, en ese contexto, hasta por razones de sobrevivencia, sin grandes proyectos que después no pueden cumplirse, América Latina tendría que buscar ciertos puntos comunes que le permitan negociar en este contexto de guerra, negociar mínimamente situaciones más favorables.
yo sé que Puerto Rico tiene un vínculo histórico, estatutario. Puerto Rico es un estado asociado a los Estados Unidos. Yo sé que Cuba tiene una historia que la marca, pero no puedo de alguna manera resignarme a que en dos situaciones tan diferentes, pero al mismo tiempo tan marcadas por una situación crítica, ni Puerto Rico ni Cuba puedan tener niveles de asociación diversas con la América Latina en su conjunto. Eso intentó realizarse sin éxito en la CELAC. Y eso me reafirma en una lógica que tiende a reforzarse con el tiempo. En América Latina no nos salvamos solos. No nos salvamos solos. Ningún país puede salvarse solo, más allá de las riquezas que tenga. Y los ejemplos históricos más antiguos o más recientes son múltiples. La enorme riqueza que tiene América Latina en litio, que es absolutamente estratégica en este momento, no la va a negociar sola, por sí solo, ningún país de América Latina. Ni la Argentina de Milei con Trump, ni la Bolivia de Arce con Putin, ni Chile con China. Tiene que generarse una organización que, justamente afirmando la conjunción de intereses, pueda negociar con realismo con los grandes centros de poder en un contexto de reconfiguración de ese orden internacional tan incierto como el que se presenta hoy. Bien, perdón, bien, muchas gracias, doctor Caetiano. A ver si entiendo que ha sido una presentación magistral especialmente para los estudiantes que están realmente tratando de entender este proceso y sin duda, ¿verdad? Estamos viviendo una época de unos grandes cambios geopolíticos y geoeconómicos pues que ya es por sí con ¿verdad? Las históricas quizás divisiones o encuentros que ha habido en la región de América Latina y el Caribe, pues yo creo que esa situación geopolítica y económica acentúa, ¿verdad? Por decirlo así, esas divisiones que hay en la región y que sin duda hay que sobrepasarlas de alguna manera u otra. Así que con eso queremos agradecer al doctor Caetano por su presentación hoy. Y nada, creo que estaremos entonces en comunicación. Tendremos próximamente también otra conferencia con otros colegas que estaremos entonces dejándoles saber pronto. Así que, doctor Katian, una vez más, muchas gracias por su tiempo y esperamos que sigamos teniendo una conversación futura sobre estos mismos temas. Cómo no, soy yo el que debo agradecer y a la distancia, aunque suene retórico, no lo es. Conozco Puerto Rico y créanme que Puerto Rico es América Latina, los boricuas son América Latina. Don Aníbal Quijano, que era un gran pensador peruano al que conocí, construía su visión sobre América Latina dándole un rol muy especial a la cultura boricua. Por eso, desde esa reafirmación latinoamericana de Puerto Rico, sin visiones utópicas, aceptando realidades, pero también protestando realidades que afectan a los pueblos, quiero agradecerte y agradecer a la audiencia esta posibilidad de comunicarnos, que de alguna manera es en sí mismo una forma de integración efectiva en momentos en que la necesitamos tanto. Totalmente de acuerdo con usted ¿verdad? Sí, definitivamente tenemos que seguir la comunicación, ¿verdad? Entre Puerto Rico y el resto de América Latina y yo creo que esa es una misión esencial. Pues bien, pues muchas gracias una vez más por su tiempo ¿verdad? Continuaremos en comunicación. Que pase buen día.